Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Tenemos a Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, gracias, Edith. Gracias, joven, por la invitación. Yo recuerdo cuando lo entrevistaba en aquella época en la que usted no estaba así de lleno en la política como aspirante a un cargo electivo, y usted hubo un proceso y de protestas sociales y usted decidió vincularse a la actividad política plena. Y bueno, y comenzó, y este es su segundo periodo. Y me gustaría preguntarle, porque vimos días casi hasta difíciles, uno se podía percatar. Usted es parte de una estructura que no necesariamente nació en esa estructura, como el PRM. Primero, ¿cómo ha sido, cómo se siente, cómo ha sido este camino? Y segundo, ¿qué tan distinto, qué tan diferente es estar fuera y tener una idea de lo que es el Estado y de los cambios que hay que hacer, y otra estar dentro y al final del día tener que llegar a acuerdos y a consensos, porque hay que negociar, porque los votos los de esa gente? ¿Cómo ha sido ese proceso para usted, las lecciones que usted tiene comenzando este segundo mandato? Bueno, muchas gracias. Bueno, como todo, uno llega a una posición como esta de senador, y en mi caso, que siempre he estado abogando por la construcción de lo que yo le he llamado un país decente, es decir, una sociedad de reglas, una sociedad de instituciones fuertes, una sociedad donde al ser humano ciudadano, pues se le respete su dignidad por ser humano, donde la gente no se acueste sin comer, donde la gente pueda ir a un hospital y ser bien atendido, en fin, una sociedad con desarrollo humano. Pero a veces las tradiciones políticas de este país son muy fuertes y están muy arraigados en una cultura desde el mismo Estado, patrimonialista, clientelar y sobre todo autoritaria, donde a veces el pensamiento diferente no se acepta. Entonces todo eso hemos chocado, pero también ha habido grandes satisfacciones que hemos tenido. Hemos hecho aprobar leyes importantes para este país, hemos contribuido al debate de las ideas y sobre todo hemos abogado permanentemente por una nueva práctica política. Entonces, ¿vale desde la el pena? Compromiso ciudadano. ¿Vale la pena ese ejercicio de legislador? Mire, yo pienso que una responsabilidad que a mí y a cualquier ciudadano que se sienta responsable de este país le toca un momento dado y me ha tocado a mí. Entonces he tratado de cumplir con esa responsabilidad, apegado a principios, valores y sobre todo a un pensamiento democrático que me ha guiado toda mi vida. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay días que uno se frustra, pero uno respira hondo y sigue para adelante. ¿Cuáles son las claves así para lograr consenso? La que usted ha tenido. Porque en algunos momentos se notó esa tensión, ¿no? Usted cuando usted dice, yo quiero impulsar un proyecto, queremos impulsar un proyecto, desde su punto de vista, las lecciones que le ha dejado el ejercicio de los 4 años pasados y lo que usted, cómo va a construir el camino de ahora. Probablemente el Antonio Taveras que llegó hace 4 años no es el mismo que tenemos ahora, ¿no? En el sentido de comprender, entender y ver cómo es que funciona esa maquinaria. Bueno, lo primero es que la sociedad dominicana es muy compleja, y los actores que interactúan en esta sociedad también son complejos, a veces difíciles. Y lo más triste es ver que cómo actúan ciertos sectores por debajo de la mesa para que el país solamente atienda los intereses particulares de ese sector. Y yo pienso que es una de las desgracias de este país. Mire, ahora con la reforma fiscal, por ejemplo, el país necesita dar paso rápido para transformarse y tratar de alcanzar el desarrollo. No lo íbamos a lograr con una simple reforma fiscal. Se planteó y se plantearon también una serie de inversiones en infraestructura que eran importantes, pero también estaba planteado a partir de ahí, si se quiere, una nueva visión
del desarrollo productivo país. O sea, aquí hay sectores empresariales que están acostumbrados a mirar solamente hacia adentro, a que no hay nada más allá fuera de sus empresas y sus intereses particulares. Y eso no puede ser. La responsabilidad que se tiene con este país, sobre todo con el futuro, es muy grande. Y se tiene que entender que va mucho más allá de nuestros intereses corporativos. Entonces, para mí, romper con esa cultura es básico e importante para avanzar. Creo que el presidente Luis Abinader ha dado cátedra de tratar de romper con esa cultura, pero es muy difícil. ¿Y no fue también un poco extraño que de parte del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, se echara tan rápido para atrás con esa propuesta que presentaron y que defendieron incluso los ministros abiertamente, indicando el por qué era beneficioso para el país que se implementara esta reforma? Y sin embargo vemos que pasan las vistas públicas, al menos apenas un día de vistas públicas, más los debates que tuvimos durante esas semanas, y el presidente Luis Abinader anuncia el retiro y ya, retiro sin ninguna otra propuesta. Mire, hay muchas presiones que no salen a la luz pública, sobre todo de esos sectores. Aquí la gente públicamente, muchos sectores públicamente expresan el apoyo a los cambios y las transformaciones de este país, pero en privado no quieren aportar a ese desarrollo. Nadie quiere pagar impuestos. La reforma es buena hasta que no me toca a mí. Y eso no puede ser. No puede ser. Entonces se sintió presionado Abinader. O sea, él recibió la presión de esos sectores que no bueno, se vio. Yo no diría a Abinader como persona. Yo pienso que el gobierno, ¿te entiendes? El gobierno y la propuesta de reforma no fue apoyada por esos sectores. Por ejemplo, aquí el sector turismo ha crecido con incentivos, tiene muchos años, ya se hizo grande, pues los incentivos son por tiempo limitado, no son de por vida. Ya cumplieron su rol, por ejemplo, pero el sector turismo no quiere que le quiten esos incentivos. Entonces eso no puede ser. Y hay otros sectores que también han tenido esos incentivos y tampoco quieren que se los quiten. ¿Te entiendes? Me gustaría... Entonces, eso no puede ser. ¿Por qué usted cree que la reforma fiscal falló? ¿Qué se pudo hacer diferente que hubiese logrado un consenso mayor? ¿Por qué falló la reforma? Bueno, mire, hay algunos elementos de la reforma que el mismo presidente estaba dispuesto en un diálogo a cambiar. Por ejemplo, el tema del IPI, el tema de la placa, el tema de incluir mayor cantidad de productos en la canasta familiar fuera del ITEVI, todo eso. El presidente, no. Ahí lo que pesó mucho fue esa no comprensión de sectores importantes de este país, sobre todo de sectores productivos. Pesó mucho, porque el presidente estaba dispuesto. Faltó también, yo diría, diálogo hacia la sociedad, pero yo pienso que ya no hay que discutir, eso hay que seguir hacia adelante. A mí me hubiese gustado una reforma con todo el mundo adentro, es decir, que se fuera a las universidades, a las academias, ¿Y no se a está las iglesias. tiempo de hacer eso para hacer algún tipo de propuesta tal vez diferente a esa primera que se presentó? Bueno, yo quisiera, pero en este momento ha instalado una conciencia en el colectivo de que la reforma es mala, porque la bombardearon de todos los lados. Pero recuérdese que la reforma es un mandato de ley. Eso está consignado en la ley estratégica de desarrollo del 2002. Ahí se manda a 3 grandes pactos. Pacto fiscal, que era el que se pretendía ahora, el pacto educativo, que ya lo hicimos, y el pacto para la reforma del sector eléctrico. Son los 3 grandes pactos. Y es por ley. Y el presidente estaba cumpliendo con esa ley. Yo lo vi a usted en el Senado de la República, donde usted alertaba que no realizar la reforma iba a tener unas consecuencias funestas. Usted es un hombre que, antes que estar en el Senado de la República, ha sido empresario, ha sido dirigente de sectores empresariales, tenía una visión más amplia que su propia empresa.
¿cuáles son las consecuencias que tendríamos en el país de no hacer los ajustes que esa reforma sugería, que tanto se pueden dejar atrás, y si viene un paquete económico que debería incluir? Mire, lo importante también es tener presente que la reforma no era solamente una reforma fiscal, no era buscar 122 mil millones de pesos. Recuérdense que también la reforma apuntalaba a hacer una reforma al Estado, unificando instituciones, y eso iba a seguir más. Es decir, tratando de aminorar el gasto superfluo del Estado. Y el presidente siempre lo dijo. Mire, nosotros luchamos durante muchos años por una ley de responsabilidad fiscal. El presidente la mandó y se aprobó esa ley de responsabilidad fiscal que limita el endeudamiento del gobierno y limita el tamaño del déficit fiscal. Durante años luchamos por eso, lo tenemos. Y lo presentó el presidente Abinader y lo hizo aprobar. Sin reforma habría que ver, buscar creativamente dónde vamos a sacar el dinero que necesitamos para el tema de los centros de atención primaria, con un mandato de ley y nunca ha entrado. El tema, señores, del sector eléctrico, que es un tema fundamental porque está paralizando el desarrollo productivo del país y le está haciendo la vida imposible a los ciudadanos. En el sector eléctrico hace 15 años que debió de invertirse en la transformación técnica de ese sector y no se ha hecho. El presidente Luis Abinader en la reforma pues señalaba 500 millones de dólares para empezar a transformar el sector eléctrico. Entonces, ahora no lo tenemos. ¿Cómo vamos a resolver el sector eléctrico si no lo tenemos? Bueno, por la vía del préstamo. Habría que violar esa ley de responsabilidad fiscal y no creo que el presidente quiera violar eso. ¿Te entiendes? República Dominicana, igual que todos los países latinoamericanos, después del COVID se endeudaron y era natural porque la economía cayó en un hoyo -9 hacia abajo y no había otra forma, no República Dominicana, sino América Latina entera. Pues ya salimos de eso. Entonces es necesario que el país y todos los sectores nos aboquemos a mirar un poco más allá de los intereses particulares de cada sector y pensar en el país que queremos en los próximos 20 años. Si nosotros no pensamos colectivamente y responsablemente, pues República Dominicana no va a dar el salto hacia el desarrollo. Podríamos estar siendo, dentro de 20 años, 25, 30 años, uno de los países más pobres del hemisferio. Si no hacemos los cambios y las reformas estructurales que nosotros necesitamos como país, en términos institucionales, en términos económicos, de desarrollo productivo y en términos de desarrollo humano sobre todo, combatiendo la desigualdad, combatiendo la pobreza y todas las iniquidades que tenemos en esta sociedad. Entonces hay que pensar más allá de esos intereses particulares nuestros. Hay un detalle que con el tema de la reforma sugiere muchas cosas, pero hay cosas que se podrían ir haciendo. El gobierno ha dicho que está preparando un paquete económico de medidas que le permita seguir operando buscando un poco más de dinero sin necesariamente ir a una reforma fiscal. Dentro del paquete que estaba incluido en esa reforma, esa transformación, incluía, por ejemplo, aspectos que tocan al Congreso Nacional. El Congreso Nacional, quitar las exoneraciones de senadores y diputados, 2 exoneraciones. Cuando uno observa lo que ocurrió en las vistas públicas, el pique que tenía cierta gente era con eso. Ese es uno de los elementos que resulta como más impopular del Congreso, que le genera problemas. O sea, una señora preguntaba, no entiendo por qué tienen 2 exoneraciones si un carro dura 10 años. Entonces mi pregunta para usted va en ese sentido. ¿Usted cree que el Congreso Nacional debería eliminar las exoneraciones ya? ¿Hay un espíritu para eso? Yo creo que usted no recibe las exoneraciones, ¿no? No, yo no recibo ni barrilitos, ni exoneraciones. Ni exoneraciones. Nada de eso. Mire, en el proyecto de ley de reforma estaban quitadas las exoneraciones. Ajá. Se eliminaban las 2 exoneraciones en el proyecto de ley. El proyecto de ley tenía aspectos muy positivos que eran demandados por los sectores pequeños. Pero se podría quitar sin necesidad, Por ejemplo, el tema del anticipo. Por ejemplo, se bajaba y también se ponía una escala del anticipo, que era una conquista que la gente andaba buscando. Pero Edith hace una pregunta
con relación a esto que usted menciona, ¿no habría otra forma, aparte de lo que planteaba la reforma fiscal, de eliminar ese barrilito y esas exenciones que reciben los legisladores? Claro, claro. Yo pienso que el Congreso, como todos los sectores, tiene que aportar, ¿entiendes?, a eso. Pero en mi caso yo no recibo nada de eso. No recibo nada de eso. ¿Por qué usted no recibe las exoneraciones y el barrilito? Si usted fuera a explicarle a alguien joven, ¿por qué usted entiende que eso no merece estar? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la base? Porque hay gente que defiende eso abiertamente, le encuentra un valor increíble. Sí, yo sé, y yo no cuestiono a ningún congresista que lo tome. ¿De acuerdo? Ahí está, Porque, entiendo. Pero en el caso suyo, ¿cómo usted lo considera? ¿Por qué usted no lo recibe? Yo creo que la mayoría o casi todos los congresistas son gente muy dedicada a su trabajo, muy serio, la mayoría muy honesto. La gente no sabe el trabajo que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, y la mayoría de los senadores, estamos en 8 comisiones y dirigimos una. Y las comisiones son los talleres donde se pulen los proyectos de ley. Y a veces por ejemplo, yo dirijo la Comisión de Justicia. Por ahí pasa todo. O sea, yo tengo un equipo que tiene que estar permanentemente estudiando todos los proyectos de ley para poder llevarlo a discusión. O sea, no es fácil. A veces yo salgo a las 9 y la mayoría de los senadores son así. ¿Te entiendes? Eso no se ve. Pero uno cuestiona cómo se utilizan esos Lo que pasa es la beneficios. visión de la política. El que viene a la política, viene a lo público, tiene que venir con el sentido estricto de servir. Y el que viene a servir, pues no está esperando que se le restituya, se le retribuya por eso. ¿Te entiendes? Entonces, mire, el tema del barrilito es que para mí esa concepción patrimonialista, clientelar del Estado Dominicano, pues le ha hecho mucho daño a este país, a la democracia dominicana. Entonces, el senador no está para eso, ¿entiendes? Pero también hay que entender que cómo está estructurada esta sociedad. Entonces, quisiéramos cambiarla de una vez. Pero, por ejemplo, yo en la mañana, antes de venir para acá, ya he recibido 3 llamadas. La gente, claro, mi teléfono es prácticamente público. Entonces la gente, cuando el Estado falla en proveer bienes públicos hacia la ciudadanía, hacia la comunidad, pues la gente pues se abraza del senador, del diputado, del político y establece una relación tipo clientelar que a veces es lo que le salva la vida a un niño, ¿te entiendes? Entonces a mí me llaman porque hay que internar a una persona y no hay cupo. Pero cuando llama el senador hay cupo. Entonces eso no puede ser. No, eso es terrible. Entonces, eso no puede ser. Entonces es una visión de la política que hay que desterrarla. ¿Cómo la desterramos? Bueno, creando instituciones fuertes, cultura democrática fuerte, un Estado que entienda sus papeles, proveer bienes públicos, servicios. Y una ciudadanía empoderada que entienda que tiene que reclamar derechos por la vía que la Constitución le da. Finalmente, con respecto a ese tema de la reforma fiscal, el gobierno dice que habrá un paquete de medidas económicas. Es evidente que la reforma fiscal, al parecer, en este gobierno no irá. Uno podría asumir que, tomando en cuenta que el presidente no está por repostularse, ya ha dicho claramente que no aspira de nuevo ese capital político, él podría cargar con él porque no está aspirando a que los ciudadanos le den voto, aunque me dicen que dentro del PRM hay quienes no creen así, que eso podría pegársele al PRM y por consiguiente a algunos aspirantes. Entonces, sabiendo usted de la complejidad del tema, habría que llegar a ciertos acuerdos y consensos. ¿Cuál es la agenda mínima que debería tomarse en cuenta? Digamos, estos puntos. En los próximos días el gobierno va a dar a conocer un paquete y desde su punto de vista, ¿cuáles son los factores mínimos? Y se lo pregunto, no solo en su condición de senador, sino de que usted ha sido un empresario y conoce de economía. Bueno, lo primero es que la palabra paquete tiene una connotación negativa. Ah, ok. Yo pienso que sí. Que ¿cómo lo pondríamos? Una serie de medidas. Serie de medidas. Serie de Netflix. La palabra serie nos lleva como a una cosa más linda. Una serie. Sí, claro, una serie de medidas que van, por ejemplo, en reducir la evasión fiscal, por ejemplo. Ajá. Yo creo que eso ha estado siempre en la mira del gobierno. Sí. Y estaba en la reforma fiscal, pero creo que ahora se va a trabajar más en serio en eso.
Por cada punto de ITEVI que se evade en el país son 5.800 millones de pesos. Cuando usted recupera 2 puntos, estamos recuperando 11.000 millones de pesos, solamente del ITEVI. Aquí, por ejemplo, un dato curioso, sorprendente, solamente 86.000 ciudadanos dominicanos presentan su declaración jurada como individuo. Y no puede ser. Aquí alrededor del 45% del impuesto sobre la renta se evade. Aquí la economía informal también hace que casi el 58% no pague impuestos. ¿Se entiende? Entonces, pienso que lo que se va a seguir haciendo, porque también era la intención junto con la reforma, es transformar, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos, tecnificarla y tratar de buscar mecanismos para disminuir la evasión. Eso es un punto central. Otro punto central, bueno, la lucha permanente contra la corrupción, que nadie se roba un centavo del Estado dominicano, que nadie se roba un centavo del Estado. Señores, a veces nos olvidamos, ahí hay sectores, gente, actores del gobierno pasado encartados y grupos que se llevaron 40.000 millones de pesos, prácticamente la mitad de lo que queremos recuperar con esa reforma. 40.000 millones en un solo grupo. Exacto. Y tú lo sumas todo y hacen más de la reforma, más de 150.000 millones. Entonces, señores, eso no puede pasar. Y creo que el presidente Luis Abinader ha sido muy estricto con eso. El país tiene una cultura del robo y la corrupción. Exacto. El Estado dominicano está construido así. Pero creo que se han estado tomando medidas. Que yo, Antonio Tavera, quisiera que fueran más rápidos, que fuéramos más vigilantes. Claro, claro que sí. Pero se hace lo que se puede, ¿no? Parece ser que es lo que se puede. Lo que se puede es algo más de lo que se puede. Usted sabe que ahora que está el tema, y usted está hablando de la corrupción, el tema de la elección de un procurador o procuradora general de la República, que ya ha anunciado el presidente el pasado lunes, se van a reunir la próxima semana, el Consejo Nacional de la Magistratura va a ser convocado para proceder a esa elección. Uno de los elementos que se ha dicho hasta ahora, y nosotros hemos entrevistado a alguna gente aquí, es de los puntos de la reforma constitucional, probablemente ese sea el más controvertido por el tema de que el senador, el procurador o procuradora tendrá un periodo de 2 años. Y siendo así, nace como con esa limitación porque a los 2 años de que empiece un gobierno, debe someterse de nuevo al escrutinio del mismo presidente de la República, que es quien le propone. Entonces no parece ser un factor que consagre la independencia como tal. Usted que estuvo en esos debates, que fue parte plena de la Asamblea Nacional Revisora, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Porque inicialmente se pensaba en 4 años. Es más, en algunos países dicen, en vez del periodo que dura el presidente o el mandato de gobierno, debe durar un poquito más. ¿Y qué consideración tiene usted sobre eso? Porque hemos hablado aquí, ayer hablábamos con Olivo Rodríguez Huerta, la semana pasada hablábamos con Nacet Perdomo, que es abogado, y todos parecen indicar que ese periodo de 2 años es una limitante. Mire, lo primero que hay que señalar que una reforma para limitarse el poder, eso no había pasado acá en el país. Y el presidente pues la propuso porque fue también una promesa de campaña y también la visión que se tiene sobre el tema de la democracia y la alternabilidad en el poder. Eso es lo primero. Creo que esa reforma es un hito histórico, vamos a llamarle así, aunque muchos no lo vean tan trascendental, pero es así. Y manda un mensaje político, sobre todo al liderazgo político. En el pasado, lo primero también, segundo, hay que apuntalar que el Estado es el encargado de la política criminal y lo hace a través del ministerio. El Estado no puede tercerizar eso, no puede tercerizar eso. Tiene esa responsabilidad a través del Ministerio Público. Ahora bien, en el pasado hemos tenido un Ministerio Público donde el presidente lo llama a medianoche para darle orden para que no actúe frente a un proceso específico. Caso Jean Alain, por ejemplo, y todo lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido? Primero,
que el procurador vaya a un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura para que sea seleccionado. ¿Por qué el presidente manda a una persona? Bueno, porque yo, como decía ahorita, el presidente es el representante del Estado como poder ejecutivo, y el Estado tiene la responsabilidad de la persecución del crimen a través del Ministerio Público. No puede quitarse esa responsabilidad. Entonces, por eso lo importante es que un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura pues pueda seleccionar esa persona. ¿Por qué 2 años? Exacto. Bueno, pienso que lo que se está planteando, que en 2 años se evalúe, y si todo está bien, pues todos los componentes de los partidos políticos que están interactuando en el Consejo Nacional de la Magistratura decidan si le dan 2 años más. Así es el Banco Central, por ejemplo. Así es el Banco Central. ¿Y no se podía poner entonces que en vez de que durara 2 años, poner los 4 años propuestos por el presidente Abinader con esa anotación de que a los 2 años se haría algún tipo de evaluación? Mire, para mí no tiene relevancia el término de los 2 años, los 4. Es un tema de que a los 2 años se le va a evaluar. ¿Usted entiende? No lo va a evaluar el presidente, lo va a evaluar el Consejo Nacional de la Magistratura, donde están las fuerzas mayoritarias y minoritarias representadas ahí. Bueno, al final del día propone el presidente, pero está bien. Es un hecho que ese va a ser el mecanismo de elección del procurador o procuradora general de la República. Se va a reunir próximamente el Consejo Nacional de la Magistratura para esta designación. Lo importante es que avanzamos hacia cierta independencia del Ministerio Público. Se dice, bueno, ya se tiene independencia financiera, bien. Que es una independencia financiera relativa, senador, pero porque el tema usted sabe de la que no le dan todo lo que le dice la ley. El tema de la justicia dominicana y todos los niveles de corrupción que hay adentro, no es solamente el tema del Ministerio Público, ¿no? Hay que seguir trabajando en la justicia. Claro. Cuando usted dice corrupción que hay adentro y dice Poder Judicial, ¿se refiere también a la judicatura? A todo. O sea, hay todo lo que envuelve el Poder Judicial. Hay corrupción en el Poder Judicial. Todo. Usted está más informado que nosotros, tiene una orejita. No, todo el mundo sabe lo que se mueve. Saber. Porque es una estructuración, señores, de años, de décadas, una estructuración. Recuérdese que nosotros venimos de una dictadura de 36, 31 años, 12 años de Balaguer. Y eso permeó esta sociedad e hizo también que se instalara esa cultura de la corrupción. Hasta este momento. Sí, senador, los procesos de cambios culturales son difíciles. Ya que usted habla de estructura. Y aquí se han paralizado, han vuelto, ahora nosotros lo hemos retomado. Usted habla de estructura, habla de mecanismos, de manera de ser. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, los procesos judiciales anticorrupción, que son grandes procesos, que se dilatan en el tiempo. Hay quienes dicen que la justicia dominicana no está articulada para juzgar a los prominentes, no está articulada para juzgar los grandes casos de corrupción, los jueces se ven desbordados por los trabajos, la forma en la que se hace. Esta es una justicia que está habilitada y preparada para juzgar al menesteroso, al saltapatrás, al que no tiene nada. Como decía, dicen que es Helder Cámara, otros dicen que lo dijo otra gente, que la justicia es como la serpiente que solo muerde a los descalzos. ¿Usted qué piensa de la manera en la que opera el sistema judicial y de la respuesta que ha sido capaz de dar a todos los casos que se han presentado hasta ahora, esta experiencia que hemos tenido? Bueno, yo acabo de decir que la justicia tiene mucha falencia, hay corrupción, no en esta etapa de gobierno, ha habido corrupción siempre. Creo que hay que seguir profundizando los cambios en el sector de justicia. Y la verdad es que nosotros tenemos un código que quizá no sea el más adecuado a los niveles tan frágiles institucionales en que este país se desenvuelve. Y otra verdad es que la mayoría de las veces los abogados defensores son más especializados que los mismos fiscales que tenemos para defender. La cantidad de casos de corrupción que se sometieron también pareciera que desbordaba también
la capacidad del Ministerio Público para la investigación. Eso te quiere decir que hay que hacer cambios, hay que aplicar tecnología, hay que buscar gente preparada, formar gente en la justicia que defiendan el Estado dominicano y defiendan a la gente. Senador, perdón Indira, porque Sí. solo, y sería como mi última, ¿qué tipo de reforma laboral usted cree que hay que hacer? Usted ha sido empresario, ha sido jefe de gente, sabe que ha estado debatiéndose el tema de la reforma laboral, siempre estuvo el tema de la cesantía, ha dicho el gobierno que no se tocará la cesantía, pero están los empresarios, pero saltándose incluso el tema de la cesantía, en términos prácticos, ¿cuál es la reforma laboral óptima que usted piensa debe tener este país? Bueno, mire, el proyecto llegó hace un tiempo al Senado, yo soy soy el vicepresidente de esa comisión. Sí. Vamos a empezar, hoy hay una reunión para empezar ¿Sí? a discutirlo. Hoy Ok. inicia. Tendrá su proceso, pero recuérdese que este código llega al Senado después de muchos años de discusión de una comisión tripartita alrededor del Ministerio de Trabajo. Representante del sector laboral, representante del gobierno y representante del sector empresarial, años discutiendo este código y la transformación del mismo. El tema siempre ha sido la cesantía. Y es que para muchos sectores productivos, pues la cesantía pues, es una carga muy difícil. Es un derecho que los trabajadores y trabajadoras de este país conquistaron con mucha lucha. Pienso que en un país con tan bajo salario, pues la conquista de esos trabajadores no se le puede quitar. Ahora bien, pero cuando usted se plantea que un salón de belleza, por ejemplo, un colmado o un taller, pues tiene que pagar una cesantía, pues tiene que coger prestado muchas veces para cumplir con esto. Y eso lo quiebra. Entonces yo pienso que hay que verlo todo, hay que llegar a acuerdos sin lesionar esos intereses conquistados a los trabajadores, pero también haciendo que el sector productivo pues no tenga esa carga, ese pasivo laboral tan pesado. Lo que preocupa, senador, es que, como usted dice, hay discusiones que llevan años Sí. entre estos tres. Vamos a poner entre los empresarios y los dirigentes, sacando al gobierno, pero al parecer no hay esa intención o no se ha llegado a ese acuerdo. Porque si tienen tanto tiempo discutiendo, todavía siguen recayendo en el mismo punto, el tranque existe. Si usted me pregunta cuál es la posición de Antonio Taveras, es la siguiente. ¿Cuál es? Primero, reconocer que esos pasivos son una conquista que no debemos quitárselo. O los trabajadores no pueden perder cuando cumplen con los requisitos del artículo 88 para acceder a esa conquista, ¿no? En la ley de seguridad social, que no ha funcionado y que hay que transformar eso también, pues hay un seguro de desempleo planteado. Nunca entró. Yo creo que ese seguro de desempleo hay que analizarlo dentro del marco de toda esta discusión, a ver si eso puede funcionar para cambiar la cesantía por ese seguro de desempleo. Que yo vengo planteando, bueno, que si yo tengo un trabajador, lo liquido, le doy su cesantía, pues que ese trabajador cuando vaya a ocuparse en otra empresa, pues entre bajo la condición de que va a entrar con un seguro de desempleo. Ahora, ese seguro de desempleo tenemos que analizarlo porque también tiene que darle los incentivos necesarios para los trabajadores de decir, bueno, yo cambio la cesantía por este seguro de desempleo. Hay muchas formas que podemos buscar para hacer un equilibrio entre las aspiraciones del sector productivo y las aspiraciones del sector laboral. Antes de finalizar, senador, quisiera preguntarle, porque usted comentaba sobre las diferentes comisiones de las que forma parte, y vimos, por ejemplo, en estos días lo de la Junta Central Electoral, esos aspirantes a formar parte del Pleno de la Junta Central Electoral. ¿Cómo fue ese proceso y qué se espera de ahora en adelante? Bueno, ese proceso está en marcha. Sí, yo soy también vicepresidente de esa comisión. Y las entrevistas también. Sí, se entrevistaron 103 personas. Ahora estamos en un proceso de selección, antes de ayer nos reunimos, estamos en la preselección y ya para la próxima semana, pues cada senador tendrá su preselección para ser discutida en la comisión y llegar a acuerdo y consenso. Hay una serie de criterios
que además de los criterios que están establecidos en la Constitución y en la ley, pues nosotros establecimos ahí para sacar una junta lo más diáfana posible y lo más profesionalizada posible, ¿te entiendes? O sea, creo que ya en unos 7, 8 días ya estaremos anunciando la nueva Junta Central Electoral. Bueno, pues mucha suerte, tiene mucho trabajo por delante, senador. Sí. Gracias por madrugar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, el senador de la provincia de Santo Domingo, por estar esta mañana. Antonio Taveras Guzmán, vamos a la pausa, esto es breve. Regresamos de una vez, señor director.